a la conferencia sobre saneamiento de títulos y regularización dominial, a cargo del académico Jorge Soria. El ingeniero agrimensor egresado de la Universidad Nacional de Catamarca, Jorge Luis Soria, es experto en publicidad registral inmobiliaria, exdirector de Catastro de la provincia de Catamarca, integrante para el estudio de las modificaciones de la ley de Catastro, autor de la formulación de la propuesta del nuevo articulado de dicha ley, como asimismo del proyecto de reglamentación de la ley de Catastro, número 3585 en 2005. Se desempeña como asesor técnico de la Dirección de Catastro de Catamarca, como asesor técnico del Consejo Profesional de Agrimensura de la provincia de Catamarca. Es profesor titular de la Cátedra Agrimensura Legal y de la Cátedra Mensura de la carrera de Ingeniero Agrimensor de la Universidad Nacional de Catamarca. Profesor titular de la Cátedra Agrimensura Legal y de la Cátedra Mensura de la carrera de Ingeniero Agrimensor en la Universidad de Chilecito, en la provincia de La Rioja. Miembro titular de la Academia Nacional de Agrimensura y presidente de la Federación Argentina de Agrimensura. Con todos ustedes, el ingeniero agrimensor Jorge Luis Soria. Fuerte un aplauso y lo recibimos. Hola. ¿Cómo lo va? No, ¿cómo lo aguantáis? Ahí está. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este evento que, como decía Cristina, va a marcar y viene marcando un hito con respecto a la presencia en forma conjunta de escribanos y agrimensores, notarios y agrimensores, hablando sobre temas que tienen que ver con la riqueza inmobiliaria. Cuando me llaman para estar en este evento y me preguntan qué tema vas a hablar, bueno, inmediatamente dije saneamiento de título y regularización dominial porque son cuestiones de mucha actualidad, no tanto en estas provincias donde tal vez todo esté regularizado, pero en provincias del noroeste, en donde la problemática de la propiedad inmueble es muy grande. Es más, cuando venía de Catamarca venía en vehículo hacia acá y hasta llegar al límite con Córdoba transcurro alrededor de 250, 300 kilómetros y uno mira a ambos lados de la ruta y ve campos en los cuales no hay ningún tipo de actividad del hombre o muy poquita actividad del hombre. Y uno se pregunta por qué no hay tanta actividad. Si bien es cierto, el clima, las condiciones del suelo lo impiden, pero fíjense que en la zona del desierto se desarrolla las zonas rurales como si no fuese nada con la intervención del hombre. Acá también pudiera ocurrir lo mismo. Y en realidad no ocurre, no porque no exista las posibilidades técnicas de que eso se desarrolle, sino que no ocurre por una cuestión exclusivamente de tenencia de la tierra. Cuando dije saneamiento de título y regularización dominial, comienzo a buscar en mis conferencias anteriores a qué me había referido en la misma jornada que ocurrió en Bariloche hace 2 años atrás, no más. ¿Cómo le va? Muy bien. Le robé algunos tics de su conferencia, lo voy a decir acá. ¿Sa? Bueno, me gusta esta conversación con una escribana. Agrimensores y escribanos como si fuésemos hermanos. Claro, me pongo a revisar y veo que hay este lado también saneamiento de título. Y digo, bueno, esto va a ser la saga, la segunda parte.
Bueno, si se perdió, no, si se perdieron la primera saga, la primera película de esto, yo voy a hacer un pequeño raconto de aquel momento y van a ver que todo tiene que ver con todo y hay una relación directa entre aquello y esto. Fíjense que la conferencia es saneamiento de títulos y regularización dominial. Y cuando uno se pone a pensar en el contenido de estas dos palabras, uno puede analizarla desde un montón de cuestiones. Y esto lo saqué de la conferencia específicamente que di en Bariloche, porque en aquella conferencia estaba sentado a la par mía Zavala, el doctor Zavala, Gastón Zavala. Y Gastón habló sobre el saneamiento de títulos también. En realidad nunca habíamos tenido contacto entre los dos hasta aquel momento que nos juntamos en un ámbito como este a hablar, él tal vez sin saber que iba a hablar yo y yo sin saber que hablaba él. Bueno, lo cierto es que él encaró el tema saneamiento de títulos desde el punto de vista jurídico. Y título en la jerga jurídica, desde el punto de vista de la propiedad privada, tiene dos acepciones. Desde el punto de vista sustancial, la causa jurídica que relaciona a un titular con el inmueble, y desde el punto de vista formal, que es el instrumento que contiene la redacción de esa causa jurídica. Bueno, él se refirió a eso, justamente a las inconsistencias que podía tener un título de propiedad, el negocio y las cuestiones que tienen que ver con el instrumento. Ahora, en esa relación que hay escrita ahí adentro y que vincula a transmitente y adquirente, van a aparecer las circunstancias que nosotros vamos a ver como regularización dominial. En realidad, no nos vamos a referir al concepto jurídico de la problemática que puede haber ahí. A pesar que aquella vez en Bariloche, yo toqué el tema de la legislación que hoy nos asiste con respecto a la publicidad inmobiliaria. Y en la relación que hoy nos asiste con respecto a la publicidad inmobiliaria, y ya lo voy a mostrar acá, tenemos la Ley Nacional de Catastro. No es poca cosa esa, y ocurrió hace muy poco tiempo. En la Ley Nacional de Catastro, toda vez hoy que se transmite un inmueble, es necesario cotejar si esa relación escrita, que como lo decía Juan Manuel Castañino, es una forma jurídico-geométrica abstracta que define un inmueble, en la transmisión ahora hay que merituarla a través de un plano de mensura. Y las dos leyes, tanto la del registro como la de catastro, exigen la publicidad en el momento del acto jurídico que va a hacer el notario en su escritorio, mostrándole al adquirente cómo es el inmueble a partir de un plano de mensura o a partir de la verificación de subsistencia del estado parcelario. En ese momento, y en función de del trabajo del agrimensor, vamos a ver que muchas veces, cuando se hace el acto de mensura, o posterior cuando se hace el acto de verificación, cuando caducó la constitución del estado parcelario, van a aparecer incongruencias, van a aparecer que la descripción literal del título muestra una cosa y que el acto posesorio en el terreno, vislumbrado a través del plano de mensura de la verificación de constitución del estado parcelario, muestran diferencia. El ejemplo que yo les ponía, aquel inmueble invadido por el vecino, en el fondo, un inmueble de 10 por 30 invadido por el vecino, que la notaria, el escribano en su escritorio, le tiene que comunicar al adquirente: mira, tu propiedad
o la propiedad que estás pretendiendo comprar tiene esta desvinculación entre la expresión literal en el derecho escrita en el título y lo que hay allá en el terreno. Y ahí será voluntad del comprador comprarlo o no. Ahora, si la voluntad en sentido positivo la compra, luego va a tener una inconsistencia entre el hecho que hay allá en el terreno y el instrumento que tiene declarando el derecho de su propiedad. Esto, a partir de la voluntad de haberlo adquirido, en algún momento tendrá que resolverse por todas las posibilidades que exprese el Código Civil para que se resuelva. Se pondrá en contacto con el vecino y pactarán una permuta, una donación, una compra, y eso va a llevar a que esa compra derive en que ese objeto que hoy tiene necesite de una regularización dominial. Porque lo que tiene por posesión no lo tiene por título. Y así ocurren un montón de casos, es decir, tener más, tener menos. El que se produzca el conflicto entre las partes y que lleguen a la acción reivindicatoria, por ejemplo, o que por la posesión me permita a mí, como poseedor, prescribirla si tengo más superficie. Todo eso va a llevar a el concepto de el saneamiento de título y la regularización dominial. Esto que lo di allá en Bariloche no es lo que voy a dar acá. Así que no espere que vaya por ese camino porque esto ya ocurrió allá. Y esto ocurre en función de la expresión de las dos leyes y de la obligatoriedad hoy día de que cada vez que se tramita un inmueble, ese inmueble se mensura o se produzca la verificación si la constitución del estado parcelario caducó su vigencia. Yo voy a ir por otro camino ahora, que es por esto es la segunda saga, porque esa es una cuestión netamente entre los privados, al ámbito privado. Puede ocurrir en el ámbito público cuando el Estado compre algún inmueble o viceversa. Y bueno, ahí actuará la administración pública. Pero de eso no se va a tratar esto, sino que se va a tratar de otro concepto para el cual, primeramente, vamos a ponerlo en contexto. Porque el análisis de las normas que hoy día nos permiten regularizar y sanear los títulos en función, vuelvo a repetir, de la tenencia del titular y la tierra, van a venir precedidas de normas. Entonces yo debo, en primer momento, saber en qué ámbito me encuentro desde el punto de vista jurídico para poder interpretar esas normas y cómo se sigue el camino de regularización dominial a partir de esas normas. Bueno, como primera cuestión anecdótica, y hace un rato, no me acuerdo quién hablaba, de que están por cumplirse 200 años de la oficina topográfica, cuando se hablaba en la primera nota sobre este evento. Fíjense que en aquel momento también, es decir, cuando dejamos de, o a principios del siglo XIX, 1800, comenzó un concepto de regularización dominial a partir de un acto autóctono. Siempre lo cuento yo. El juicio de mensura, puesto en los códigos de procedimiento, es una cuestión autóctona, ocurre exclusivamente en la República Argentina. No lo van a ver los códigos de procedimiento de otras naciones, en el derecho comparado. Es una cuestión autóctona. Y esa cuestión autóctona tuvo como origen justamente el concepto de que quien detentaba un inmueble por un título quería saber a ciencia cierta si lo que tenía allá en el terreno se compadecía con ese título. Ahora bien, pero no había organismo, no había registro de la propiedad, no había catastro, era una cuestión personal entre adquirente y transmitente, pero que por el valor de la tierra necesitaba de la convalidación de saber si ese objeto que había allá en el terreno se compadecía con el título. Y así nació el juicio de mensura. Es decir, ¿quién pudiera haber en aquella época dado certeza al respecto de esa relación objeto, tierra e instrumento, sino en el ámbito de la justicia?
Ahora bien, en el ámbito de la justicia, el juez necesitaba de una persona que tenga conocimientos específicos para cumplir la función de perito. Y así es que nace la oficina topográfica. La oficina topográfica nace por una necesidad del Poder Judicial de poder tener, vamos a ponerle entre comillas, profesionales que entiendan en la materia y que le entreguen un documento a ese juez para que él decida sobre qué ocurría con ese inmueble. Y cuando uno hace el análisis de lo que pueda haber ocurrido con ese inmueble, y resultan los casos que ocurren cuando uno aplica un título de terreno. Es decir, que coincida perfectamente la descripción literal del inmueble con lo que hay en el terreno, que no coincida porque le falta, que no coincida porque le sobra, que no coincida porque ocurren las dos circunstancias, o que el título sea putativo, es decir, que no se aplique al lugar en donde se produjo el relevamiento para la ejecución del plano de mesura. Y por eso yo pongo esto, que está referido a aquella época. El coronel Pedro García era un español que le producía un informe a Rivadavia, y otra vez vinculemos todo. ¿Quién fue Rivadavia? Rivadavia fue el precursor de que la oficina topográfica nazca. Nació a partir de un pedimento de Rivadavia. Y después se convirtió en el departamento topográfico. Y ocurrió más o menos en esta época. Estábamos hablando de que dentro de este año se cumplen 200 años de la oficina topográfica. Y fíjense que este informe de Pedro García a Rivadavia le dice: para arrancar antes de nacer el ruinoso semillero del pleito, en la ubicación de los terrenos, deberían estos darse medidos y deslindados de los que debería ponerse constancia en los libros de mercedes reales y conservar con él un plano topográfico en el archivo de custodia para aclarar todas las dudas que en el transcurso del tiempo se presenten. Fíjese el contenido del concepto en función del título de la conferencia, 1821. Ahí les puse con celeste el libro de las Mercedes, porque una de las formas de tenencia de la tierra que había en aquella época venía producto de las Mercedes reales. Estamos hablando de las zonas rurales. De las Mercedes primero y de las Mercedes reales después, porque para ser Mercedes reales había que cumplir un proceso. Ese proceso era mantener la tierra, cultivarla, devolverle a la corona el impuesto, que era ese 20% de lo que allí se produzca. Era una merced con condiciones. Y le puse esto porque cuando termine la conferencia voy a hablar de una ley de saneamiento de título que es de la provincia de Catamarca y a la que se refiere el saneamiento de título de las Mercedes reales. Y como postre al último, un título en el que aparece la transmisión de derechos reales, un título no muy viejo, del año 1987, en el que aparece la transmisión de una propiedad inmueble, en el que se transmiten derechos y acciones sobre una Mercedes real. Esto lo pongo siempre yo. ¿Por qué razón lo pongo siempre? Porque cuando en realidad no me corresponde a mí, esto está dicho para los jueces, pero que aunque esté dicho para los jueces, está dicho para toda la comunidad también. Es decir, cuando uno trata de interpretar y cuando uno tiene un conflicto y va a un abogado y dice, mira, mi conflicto es este, y bueno, hay que asociarlo con la norma, el conflicto. Y la norma va a decir lo que iba a contener, lo que ese comitente le puede decir a su abogado que lo defienda en lo que él crea que lo deba defender. De esto que rescato eso, las palabras que la norma debe interpretarse por el significado de ella, por las finalidades, por las leyes análogas, y al último le subrayo ahí los principios y los valores jurídicos de un modo, no leo ahí, coherentes con todo el ordenamiento jurídico.
de lo que yo voy a hablar tiene que ver con esto. Fíjense el concepto de un modo coherente con el ordenamiento jurídico. Y no quiero que en esta charla dejen de pensar siempre en el concepto de el orden de prelación de las leyes. Que también todo es una mezcla en la que van a resultar las normas a las que nos vamos a referir. ¿Está bien ahí? Otro tema que también tiene que estar presente acá, no nos olvidemos, nos acordemos, lo pongo al artículo que estaba en el Código de Deberes, porque ahí están ordenaditos. Después, si me pongo a ver el Código Civil nuevo, están todos desordenados y tendría que escribir todos los artículos, pero los modos de adquirir el derecho son esos: la apropiación, la especificación, la accesión, la tradición, por la percepción de los frutos, por la asociación de los derechos hereditarios y por la prescripción. No hay más modos de adquirir el derecho, a pesar que hay, y eso es lo que vamos a ver. Aparecieron otros modos de adquirir el derecho y eso lo vamos a ver. Y ahí está, modo de adquirir el dominio. Si nos vamos a subsumir a cómo los pudiésemos agrupar, y ahora sí vamos a pensar en la propiedad inmueble, porque se puede adquirir derecho de múltiples cosas, pero en este ámbito estamos en el ámbito de la propiedad inmueble. Vamos a decir que el modo derivado, la propiedad la recibo de un propietario anterior, y en el modo originario, la propiedad la recibo de alguien que no la recibo de nadie. Es decir, la recibo por algún acto propio, ya sea producido por la naturaleza o por actos del hombre. En el modo derivado va a estar la tradición, la asociación de los derechos hereditarios, y en el modo originario, la accesión, que se produce por hechos jurídicos, la prescripción por un conjunto de actos jurídicos, y un modo originario sui generis, que es la expropiación. Cuando en la provincia de Catamarca la autoridad de la administración, los notarios, los juristas, los que entendían en el derecho, los agrimensores, nos juntábamos a pensar cómo resolvemos el problema. Es decir, cómo aquellas cosas que no tienen un derecho y que están en posesión de un montón de personas, ¿cómo hago yo para que eso que tienen en posesión se transforme en un derecho de propiedad y después la podamos entregar por partes a los que la poseen? Ahora, si yo me pongo a ver las formas de adquirir el derecho, vamos a ver que la única que se ajustaría sería la prescripción adquisitiva. No hay otro modo de adquirir el derecho en lo que son los campos comuneros. Eso era una actividad que es particular. Prescripción adquisitiva es el medio más idóneo para sanear los títulos cuando la propiedad la detenta un particular. Y cerremos ahí, no hay otro. Cuando el origen del título no es bueno, es decir, en la provincia de Catamarca aparecen títulos que dicen: Juan le vende a Pedro un inmueble de 10 por 30. Cuando nos vamos a la relación de título, cuando nos vamos al corresponde, dice: Pedro detenta el inmueble por posesión inmemorial. Bueno, ese título, ese derecho no se transformó en un derecho real de propiedad, que los tendríamos que asentar en el 3240 de Vélez, en el 399 de este, y que nadie puede transmitir a otro un mejor y más extenso derecho que el que posee. Y si posee un inmueble que no tiene título, no por arte en que eso se lleve a una escritura pública, el derecho se transforma en un derecho real de propiedad. Ese derecho hay que transformarlo en un derecho real de propiedad. Y la forma exacta para hacerlo, establecida por el Código, es la prescripción adquisitiva. No hay otra. ¿Estamos? Entonces,
cuando se puso a pensar, a ver, ¿de qué forma? Y no encontramos una forma. No hay una forma. En realidad no hay una forma. Dos abogados de mucho renombre para la época, estamos hablando de la década del 70, posterior a la sanción de la reforma del Código, de la Ley Nacional del Registro de la Propiedad, como son Scott y Carrera. Scott es conocido en el ámbito de la Ley 17.801. Lo contrata la provincia para que estudie la problemática y definan cómo sería la forma. Bueno, pasaron 2 años estudiando antecedentes, la normativa y todo lo demás, y no concluyeron con otra forma que no sea la expropiación. Y acá viene algo que yo le decía a ella. Si bien es cierto, la expropiación tiene como fin que el inmueble vaya al dominio público a partir de una necesidad de la sociedad, también se intervertió ese concepto en el concepto de la función social del inmueble. Entonces yo lo expropio contra propietarios desconocidos, no hay propietarios que reclamen en el juicio de expropiación, se cumple con todo el procedimiento que dice la ley de expropiación, deposito la evaluación fiscal más del 30%, espero un lapso del tiempo para que alguien reclame judicialmente, no existe la posibilidad de que alguien lo reclame porque no tienen título, entonces, pasado el tiempo, se declara ocurrida la expropiación y se produce teóricamente la inserción de ese inmueble al dominio público, del cual después es extraído, dividido y entregado como título de propiedad bueno a cada uno de los poseedores. Fíjense que la expropiación no se va a referir y no puede, es decir, puede que ocurra el hecho que no se refiera a una propiedad específica, se dice a varias o a parte de una de ellas. Es decir, que no tiene la condicionante, porque no se expropia un título, se expropia una fracción de terreno que es necesaria para tal cosa. Entonces resolvía la cuestión. La ley, que vamos a ver al último, tiene como principio originario de modo de adquirir el derecho por parte del Estado a inmediatamente transmitirlo a los particulares, la expropiación, como un modo originario de adquirir el derecho a través de una compra compulsiva que no ocurre, que no hay quien reclame la propiedad del inmueble. Es discutible, y bueno, les dejo como inquietud a todos ustedes que razonen y saquen las propias conclusiones al respecto. Si ese fue el modo, no lo inventé yo el modo. Scott y Carrera trabajaron mucho tiempo y lo plasmaron en una ley que hoy día se llama la Ley 3070. Lo vamos a ver al último. Por eso lo pongo ahí, porque por ahí ustedes pudieran decir, ¿y modo originario sui generis de adquirir el dominio? Bueno, lo digo por esa ley y porque los autores de esa ley creo que tenían la suficiente autoridad para concluir con lo que concluyeron. Para que sigamos estando, a ver, ya les dije, orden, a ver, modo de adquirir el derecho, relación de las leyes, y ahora, bueno, modo originario, modo derivativo, y ahora, sistema publicitario argentino. Toda esa cuestión de la propiedad inmueble, de la transmisión de la propiedad inmueble, queda sustentada, queda afianzada cuando se reforma el Código, cuando aparece la Ley 17.801, la Ley Nacional de Catastro, y ¿en qué artículo específico? Toque 1 o 2 artículos para que veamos y nos pongamos en contexto de lo que estoy diciendo para que entendamos lo que viene, porque este recordatorio es para que lo tengamos fresco y recordemos lo que viene. El sistema publicitario argentino se asienta en esas 2 leyes. Muchas veces hablé del tema, no voy a ir por ese camino, sino que simplemente un recordatorio. ¿Qué
tengo que tener como recordatorio de la 17.801 el artículo 10. Porque ahí lo toma el inmueble como el elemento de referencia. Y también, al último, pone, exceptúanse los inmuebles del dominio público. En materia de catastro, en materia de los catastreros, en propia materia del registro de la propiedad, el tema de la inscripción de los bienes del dominio público es como entrar en una pieza y la luz está apagada. ¿Cuándo? ¿Cómo los registros? ¿Se los registra? ¿Se no los registra? ¿Se los matricula? ¿Se los matricula? ¿No se los matricula? Y esto ocurre fundamentalmente con el concepto de la expropiación. Es decir, cuando uno expropia un inmueble, se pagó el valor, el expropiado lo recibió. ¿Qué estado toma el inmueble? Fundamentalmente desde el punto de vista registral. ¿Cómo queda registralmente hasta tanto se cumpla el objetivo de la ley? Hay un periodo de tiempo en el que el inmueble está en un stand-by del dominio privado y del dominio público. Registradores de catastro y del registro de la propiedad tienen algo para decir de ese concepto. Es complejo el concepto ese. Hay muy poca doctrina sobre eso, sobre qué pasa con el inmueble en ese interín. A ver, tenemos 2 años para cumplir lo que dice la ley. El inmueble ha sido expropiado, está en el dominio público, está en el dominio privado, está en stand-by, hasta tanto se cumpla con la ley. Y recuerden que un objeto, para que cumpla la condición de dominio público, debe haberse cortado la cinta de para que era. Si hay una plaza, cortamos la cinta, cuando la gente comienza a pasar, recién se transformó en el dominio público. Pueden pasar 2 años hasta que haga una plaza. ¿Qué pasó con el inmueble ese? ¿Es inmueble? ¿Es inmueble? Otra pregunta. ¿Está en el derecho público? ¿Está en el derecho privado? Toda una temática esa que no tiene una resolución, que no hay un procedimiento exclusivo. Si uno toma algunas provincias lo registran, le ponen una matrícula, como si fuese un objeto de los derechos reales, y ya no lo es, o no lo será, porque hay toda una incógnita. Y después el registro, ¿qué hace? Está bien, el plano está ahí. Por ejemplo, la provincia de Catamarca tomaron la decisión no hace muy poco tiempo y en función de una necesidad por la cual se asienta lo que después vamos a ver, y que es el interés en que el Estado cuente con objetos para cuando bajan créditos de la nación pueda justificar que el inmueble de la provincia. Tomaron esos objetos que son de uso y utilidad pública, matricularlo. Ahora, cuando va al registro, ¿qué hace el registro? Y necesariamente lo tiene que inscribir a nombre del particular, no puede inscribirlo a nombre del Estado. O no ocurre así. ¿Y eso está bien? Las normas de fondo, le dan el derecho a quienes regulan el uso del espacio público y están comprendidos dentro de los de la primera categoría, regular el uso del espacio público y a partir de sus normas generar estas normas que hacen que cuando uno hace un loteo de una determinada superficie, por la norma uno tenga que dejar espacios para uso y utilidad pública. Sabemos esto. Ahora, eso en función de lo que dice la norma, porque el propio Código Civil, tenemos por un lado la inviolabilidad de la propiedad privada y por otro lado la imposibilidad de la confiscación. Los espacios son para uso y utilidad pública, es decir, no van al dominio privado del Estado. Esto es todo un tema. Entonces, entendiendo en que pueden ir al dominio privado del Estado, se los matricula. Ahora, la problemática viene, ¿qué pasa cuando va el plano al registro? ¿A nombre de quién se registra? En realidad, pudiéramos decir que por
imperio del movimiento del plano que tuvo por dentro del municipio, y las donaciones al Estado se producen por las constancias administrativas. Ahora, no hay una confiscación encubierta cuando por imperio de la norma te obligo a que vos me pases al dominio privado del Estado una fracción si no te registro el loteo. Es todo un tema para analizar ese, pero bueno, por eso lo ponía en rojo. Sigamos para adelante. El artículo 13, y este es otro tema, el artículo 13 de la 17.801, exige que cuando se va a transferir una parte del inmueble, de ese inmueble se haga mensura y se lo rematricule conforme a las parcelas que ocurran a partir de la división de ese inmueble. Acuérdense que todo esto que estamos teniendo es para tener el sustento legal para lo que viene. No nos olvidemos de todas estas cosas para lo que viene. Es simplemente un recordatorio. Y la ley 26.209, en su primer artículo, se va a referir, bueno, a todos los objetos legales, pero también de dominio público y de dominio privado. Decía que hay una conexión entre el artículo 10 del registro de la propiedad y el artículo 1 de la Ley Nacional del Registro con respecto a los objetos del dominio público. Fíjense que hay que tener muy finito el concepto por lo que dice con respecto a los objetos del dominio público y el concepto de la matriculación y todo esto otro. Es un tema, realmente es todo un tema, este tema de cómo se identifican los objetos del dominio público, que no son cosas, porque están fuera del comercio. Es decir, para que una cosa sea cosa, debe estar dentro del comercio. Si no, no son cosas. ¿Está bien, Sebastián? Bien, gracias. Okay. Él es mi profe, acá me está... No es sobre el tema que quería hablar, sino simplemente lo toco de refilón porque lo voy a hacer intervenir al Estado ahora. ¿Quiénes necesitan el saneamiento de título y la regularización dominial? Y ahora sí nos vamos a meter en el tema. ¿Quiénes necesitan de esto? Bueno, en la conferencia de Bariloche, a las claras, demostramos que quienes necesitan son los particulares cuando ocurren los actos transaccionales entre ellos o la constitución de nuevos derechos. Ellos necesitan. Ahora, ¿ahí se acaba los que necesitan de esto? No, ahí no se acaba. Hay otro campo en el que es necesario el saneamiento del título. Otra vez, en este campo vamos a hablar de los particulares en general, porque ustedes recuerden que yo le hice una introducción al respecto de los campos comuneros, que no están en actos transaccionales, sino necesitan sanear sus títulos, y ahora sí, no individualmente a partir de la prescripción, sino cómo y quién. ¿Quién se encarga de ellos? Como les conté, en la provincia de Catamarca, la provincia tomó la decisión de contratar a estos expertos y decidieron que el Estado sea quien resuelva esta problemática. Ahora, en adelante, todos los temas que tratemos, bueno, sigamos acá. El Estado en todas sus variantes. Cuando hablemos de los particulares en general y el Estado, ahora vamos a tener la visión desde el lado del Estado. Antes era desde el lado de los particulares, Bariloche, es la primera saga. Cómo se resuelve la problemática de la diferencia entre el objeto que está en el terreno y el título que detento en mis manos, y esas diferencias que ocurren por tener más tierra de la que mi título me dice, por tener menos porque me ocupan, porque ocurren las dos circunstancias a la misma vez. Ya lo vimos eso
Y eso se resuelve a partir de toda la forma que establece el código, incluso la prescripción adquisitiva. ¿Está bien? Ahora, para estos, la vamos a ver desde el otro lado. Ahora nos cruzamos la vereda y nos ponemos desde el lado del Estado. Y comenzaron a aparecer normas. Normas que, y vamos a empezar con la primera. Para reafirmar el concepto de la prescripción, recordemos esto. La ley 14.159. La forma de adquirir por prescripción adquisitiva antes de esta ley se hacía por información sumaria. Los dolores de cabeza que causó esto. Pobre banco. Pobres particulares que por ahí tenían que reivindicar sus títulos por la negligencia de testigos que atestiguaban que tal persona hacía 30 años que estaba adentro, ¿no? Bueno, generó una problemática en aquel momento y se resolvió esa problemática a partir de un juicio contencioso establecido en la ley 14.159. Lo vamos a poner acá, artículo 24, y el artículo 25 incorpora el concepto del código, que después el código nuevo ya lo tiene contenido en uno de sus artículos, a la forma. Pero también, fíjense que esta ley trajo el certificado catastral, estamos hablando de esta ley, fíjense, año 1952, trajo el certificado catastral y lean lo que dice ahí. A medida que una zona habilite a los efectos del funcionamiento del catastro conforme a lo establecido en el artículo 35 de la presente ley, los escribanos del registro, actuarios judiciales y demás funcionarios que autoricen actos traslativos o declarativos de dominio estarán obligados a solicitar a la Dirección Nacional del Catastro el certificado correspondiente. Esto que aparece en la ley 2440 y la ley 26.209 y que se reniegue, que hay provincias que no lo aplican, ya es algo que tiene vieja data. Me parece que hay un delay, como decía una palabra que le robé a ella, en algún principio hay un delay en la aplicación de la ley porque hay provincias que no se aplica, que no se solicita certificado catastral para la transferencia y ya han pasado nada menos que 17 años de nuestra ley nacional de catastro. Lo traigo como un recordatorio. Ustedes recuerden que todo lo que dije acá es derecho que yo lo tengo que tener presente para que analicemos lo que viene. Ahora sí, pasemos al 24. Prescripción adquisitiva administrativa. Una de las formas que tiene el Estado de regularizar la situación dominial de ciertos objetos para el propio Estado o bien para los fines que el Estado decida. ¿Por qué digo para los fines que el Estado decida? Y fíjense cómo dice, ¿qué dice el artículo 2? Cada inmueble será descrito y acá un concepto que viene de antes de la 17.801, antes. El concepto de la determinación del objeto por mensura, antes, porque los códigos de procedimiento para los juicios de mensura, para la acción del linde necesitaban mensura. La ley de propiedad horizontal, que es la 13.512, antes de la reforma del código, decía que para la constitución de ese derecho había que hacer plano de mensura, y la pregunta que lo hace es ¿por qué no pusieron que para la creación del folio establecido en el artículo 12 de la ley 17.801, el objeto que debía describirse ahí debía provenir de un plano de mensura? Bueno, por suerte, todas estas leyes que como vemos van a generar un derecho real de propiedad, va a aparecer un derecho real de propiedad, ese derecho real de propiedad debe tener un objeto determinado. Como lo dice casi absolutamente todas las definiciones de derecho real cuando habla de la cosa que va a formar parte de la relación directa e inmediata entre titular y objeto. Ese objeto debe ser determinado. Y la forma de determinar un objeto en el ámbito de la República Argentina, de la única forma que se hace es a través de un plano de mensura.
porque es el que va a determinar todos los elementos que hacen ese objeto. ¿Qué prescripción adquisitiva administrativa? Un procedimiento en el Estado por el cual, a través únicamente del movimiento de un expediente interno en el Estado, se llega a que el Ejecutivo constituye un derecho a partir de un instrumento administrativo. Recuerden todo lo que dije con la anterioridad de la prescripción adquisitiva. ¿Está bien? La fecha de esta ley, creo que no la puse ahí, es 1971. Esta ley nace en épocas de un gobierno de facto. Y después tienen el arte de permanecer en el tiempo e ir avanzando como avanzó esta ley. Esta ley avanzó a niveles muy complejos con la 24320. Y ya les voy a contar por qué a niveles muy complejos por la 24. Si bien es cierto, fíjense que ahí el Poder Ejecutivo va a ser el que se va a encargar de ver las pruebas si el Estado posee o no el inmueble. ¿Y cuál creen que es el origen de esta ley? Esta ley tiene como origen la 19076. La 19076 autorizaba al gobierno de la nación a transferir todas las tierras que tenía el ferrocarril y que se las podía transferir a los particulares, como una donación con cargo, una venta con cargo, para que realicen ciertas cuestiones ahí. Es más, la ley decía que si en algún momento la vía no pasaba más por ahí, el cargo desaparecía y la propiedad quedaba en propiedad de quien la había adquirido. Ahora, pero no nos tenemos que olvidar que esta ley, en su mensaje, el mensaje de la ley, expresa que lo que se va a sanear van a ser inmuebles que hayan provenido de la transferencia de los ferrocarriles y de los tranvías al Estado Nacional, hecho que ocurrió por decisión en 1947, se retrotrae a 1946 y se plasma en una escritura que es la 303, con posterioridad transfiriendo el dominio al Estado de todos los terrenos del ferrocarril. Claro, pero es de 1971, ya estaba la ley 17 en 1801, por eso les traje a colación el artículo 13. Porque el artículo 13 dice que toda vez que yo vaya a transferir parte de un inmueble, debo hacer la mensura. Ahora, ¿cómo hacía la mensura? De la escritura 303, que habla de todos los ferrocarriles, tengo que mensurar de cuando el inmueble entra a Córdoba y sale de Córdoba y todo. Era casi imposible cumplir con el artículo 13. Entonces, ¿cómo hacía el Estado para regularizar eso que había puesto? También es del 71, la 19076, que le iba a transmitir el dominio. ¿Cómo le iba a configurar el título de propiedad a través de esa ley que le autorizaba al Estado a transferir ese inmueble? ¿Cómo lo iba a hacer en función de la legislación que ocurría en ese momento? Le era imposible. Cumplir con la 19076 le era imposible. Cuando uno lee el mensaje de esta ley, se refiere a la 19076. Y cuando pasamos del artículo 3 al 4, no quiero yo entrar en esto porque se me hace larguísima la conferencia si yo voy tocando cada tic, pero todo tiene que ver con todo. Es decir, esta ley que hablaba del principio de jerarquía de las leyes, qué ley está por sobre otra. Esta ley transitó hasta el año 94, en que aparece la 24320 teniendo las mismas palabras que tiene esta ley.
Ahora, ¿por qué en el año 94, cuando ya transitó la legislatura, pues ya no estaba en un periodo de facto, no se hizo algún tic con respecto a que esta nueva forma de adquirir el dominio, que es una forma sui generis, porque si no, por la ley de fondo no se prescribe administrativamente. Es más, con todos los bemoles que tiene, no tiene ningún tipo de participación el propietario en el procedimiento. Solo cuando se hizo la escritura y cuando la escritura llegó al registro, y si el registrador ve que acá hay una reescritura que ocurrió en el medio, entonces tenemos que retrotraerlo para atrás, iniciar la prescripción adquisitiva común. ¿Está bien? ¿Por qué tampoco se tuvo en cuenta estas leyes cuando se reformó el código, cuando se hizo el código nuevo, teniéndola en cuenta como una nueva forma de adquirir el derecho? No se hizo eso. No se hizo eso, ¿por qué? Porque la ley se basta así sola y es una nueva forma de adquirir el derecho y habría que agregarlo a esas 7 formas que tiene el código para decir, también se prescribe a través de un proceso exclusivamente administrativo. Con pregunta que me hago en el razonamiento de, yo cuando estudié agrimensura y pasaba por la materia catastro y agrimensura legal, el profe de aquella época era Brizuela del Moral. El ingeniero agrimensor y Brizuela del Moral. No sé si, bueno, tal vez algunos se recuerdan de él, otros no. Es uno de los que llevó la Ley Nacional de Catastro al Congreso. Siempre fue un apasionado de la agrimensura, fue director de catastro y me enseñaba catastro. Y cuando me enseñó catastro, en aquella época, me enseñó el tema de los campos comuneros y le ponía tanto énfasis y es como que prendió en mí esa semilla de buscar el modo de que esa gente tenga títulos de propiedad sanos para que puedan desarrollarse en su propio ámbito. Esto me quedó prendido de por siempre. Cuando ingresé a catastro, por imperio de Brizuela del Moral, nos buscó somos la primera camada de recibidos en Catamarca en el año 82. La primera camada. Entonces nos captó a todos y nos llevó a catastro. ¿Dónde fuimos para? Al departamento de saneamiento de títulos. Es decir, que desde que yo me recibí con 22 años para 23. Y entré a catastro mucho tiempo antes, un año antes, es decir, que en catastro estaba desde los 21 años, ya en el departamento de saneamiento de títulos. Y fui jefe después que me recibí del departamento de saneamiento de títulos muchos años. Es decir, que estos temas, muchos años, los leí la norma, los vinculé con el derecho positivo y me surgen y me seguirán surgiendo un montón de dudas a partir de los modos de adquirir el derecho, a partir de la ley esta de prescripción adquisitiva administrativa. Esta ley después, con esta ley, no estoy en contra. Tal vez sea una forma de formalizar, cuando declaramos nuestra independencia, cuando esgrimimos nuestra constitución, aparece el concepto de la soberanía. Y en el concepto de la soberanía está imbuido el concepto de la propiedad privada del Estado sin que haya título. Hay muchos espacios en que por el concepto de la soberanía, en el derecho nuestro existe la norma superior de que no puede haber nada que no le pertenezca a alguien. Todas las cosas le pertenecen a alguien. Y si no le pertenecen a los particulares, le pertenece al Estado. Ahora, al Estado le pertenecen, en primer lugar, por el concepto de la soberanía. Y hay muchos espacios en los cuales nadie generó un título. Es decir, cuando nos separamos de España, vinieron esos espacios, y esos espacios hoy día le pertenecen al dominio privado, nada más que le falta uno de los elementos, que es el instrumento que diga que eso ocurre para el espacio, para el Estado. En la provincia de Catamarca hay una norma que ha generado el concepto de regularización dominial de aquellas cosas que a ciencia cierta por el concepto de la constitución de la provincia le pertenecen al Estado, pero no tienen el instrumento correspondiente. Entonces hay un procedimiento para que lleguemos al título y el título se inscriba en el registro. Es más o menos lo que tiene esto. ¿Quién pudiera discutir
quien pudiera discutir que las tierras que tuvieron los ingleses cuando tuvieron el Estado, y eso es otro grandísimo tema por tocar, es decir, cómo el Estado hubo de las tierras que después se las pasaron a los ingleses. Cuando se nacionaliza, indiscutiblemente, por el concepto de la nacionalización, esas tierras le pertenecen al dominio privado del Estado. Ahora, ¿cómo hace el Estado para, en un procedimiento, transformarla en un documento que sea inscribido en el registro? Bueno, se le ocurrió esto. Bien que a mí me parece que hay un montón de fundamentos al respecto de esto, pero no sé si son tan válidos en función del derecho de fondo. ¿Y a qué me quería referir yo? Después aparece la 21477. En la 21477 se extiende el beneficio primario para los objetos que venían al dominio privado del Estado a partir de la nacionalización de los ferrocarriles a todos los objetos del Estado. Y después, y acá es donde a mí me preocupa, llega la 24320. Ya es del año 94 la 24320. ¿Y qué trae para mí como complejo? Que ahora se los autoriza a los municipios a prescribir administrativamente. El Estado tiene bien conformado, el Estado Nacional tiene bien conformado por dentro el que hace el soporte jurídico que viene a hacer las fiscalías, con profesionales, con gente capacitada para poder discernir sobre ciertas cuestiones. Cuando yo tengo un municipio de primera que tiene 2.000 habitantes, que tiene un concejal por una bancada, otro concejal por otra bancada, y miro la estructura administrativa, en la estructura administrativa no hay nadie que a ciencia cierta verifique si el Estado ha poseído, si la forma de posesión del Estado se condicen con el espíritu de la ley. No hay nadie. Realmente buscan un profesional, hacen una mensura de cualquier inmueble. Hay un conflicto jurídico en uno de los departamentos de la provincia de Catamarca entre el municipio que adquirió por prescripción adquisitiva un inmueble y el inmueble era de un particular. Esta es la problemática de la 24320. Le dimos un arma política, y acá, discúlpeme los políticos si no les gusta esto, pero le dimos un arma política muy preocupante a quienes tienen avidez de mantenerse en sus lugares al que llegaron por el voto de la gente. Está bien, eso no se los discuto. Pero esta arma, que es un arma de apropiarse de la tierra de los particulares, no hay ninguna posibilidad. Y vamos al artículo siempre, al artículo 3 que tienen todas. Fíjense, lean lo que dicen eso. No me hagan leer a mí, leanlo ahí, creo que todos tienen capacidad para leer. Lean lo que dice. Fíjense ahí cuando habla de qué pasa cuando llega el título y ocurren ciertas circunstancias. Y me manda al juicio. No existe posibilidad de que se defienda el dueño mientras no se hizo el título por parte del Ejecutivo, que muchas veces no tienen escribanía, que aparece una ley que debía ser protocolizada y que después se pretende inscribir en el registro de la propiedad. Esto es lo que le veo. Lo otro, que sea un procedimiento para que se cumpla el concepto de que el objeto es del dominio del Estado y que nadie va a discutir que sea del dominio del Estado, porque es inmemorial que lo hayan tenido los ingleses cuando eran los ferrocarriles y después se lo pasaron. Está bien, todo eso lo podemos entender y podemos creer que esa ley fue una ley de procedimiento, entenderla como una ley de procedimiento, que trajo una nueva forma de adquirir el dominio esgrimida por los estados provincial, nacional, municipal. Es simplemente para que razonemos, para que pensemos. No voy a abrir un juicio, pero todo lo otro que hablé
creo que hace que pensemos en la letra de estas normas. Que ninguna de ellas, porque la del 94 pudo haber tenido en el artículo final que esa ley estaba incorporada al Código Civil. ¿Por qué no le incorporaron al Código Civil? Sí, había que poner un artículo, nada más. Y era una nueva forma ya establecida en forma fija que se puede prescribir para los inmuebles que le pertenecen al Estado a través de un procedimiento exclusivamente administrativo en el que el titular solo puede defenderse a raíz de un informe que haga la gente del registro que diga, mira, acá ocurrió un hecho en el transcurso en que esto estaba en el procedimiento. ¿Estamos? Bueno, complejo el tema, ¿no, Cris? No, por supuesto, sí. Es complejo. Ley Pierre, otro tema más. Ley Pierre, siempre, a ver, ¿por qué le decía yo que ella me daba algunos tics? Porque, y lo conversaba con Norberto hace un rato, fíjense cómo colisionan dos conceptos en la actualidad. El concepto de la función social de la vivienda, que bien lo argumentó ella con derecho nacional, internacional, con tratados internacionales, perfectamente. Hace un rato hablaba con Norberto y me hablaba de la encíclica del Papa. ¿Cuál, Norberto? ¿O ya fue? De la encíclica de, no sé, del año 1800 y tanto, de un Papa, en el que la propiedad privada la consideraba como una cuestión de índole social. Ahora, claro, pero en nuestra Constitución teníamos la inviolabilidad de la propiedad privada escrita, ¿está bien? Y si bien es cierto, los particulares pueden hacerse de la propiedad de los particulares a partir de la desaprensión del titular del derecho real de no necesitarla y por eso no cumplir con todos los deberes que la sociedad le impone, y ahí viene la existencia permanente del derecho de poseer y después poder prescribir. Aquel que la necesita, que la use y que cumpla con el Estado, tiene la posibilidad de adquirir un derecho a partir del paso del tiempo, no lo neguemos a esto, pero colisionan los dos conceptos. Y todo esto que estuve leyendo con la anterioridad, la prescripción adquisitiva administrativa en sus tres aspectos, la ley Pierre en sus tres aspectos, la ven a la vivienda desde la función social de la propiedad. Claro, pero son todos procedimientos administrativos en el que el particular se defiende si se entera. Ahora, ninguna de todas esas leyes tiene la delicadeza de que en su procedimiento la administración en algún momento lo cite. Y le digo, mira, esto está ocurriendo con tu vivienda, si tenés algo que decir, acércate a la administración y decirle. Se presupone que no actúa porque a la vivienda la abandonó. Ahora, ¿qué pasa si un tipo se tiene que ir a Europa y está ahí 10 años, 12 años y ni se entera de la propiedad? También hay un montón de cuestiones. Veamos la ley Pierre. Y otra vez, la ley Pierre es una forma de resolver un montón de cuestiones que ocurren en función de los particulares a partir de la detención de un inmueble. ¿Está bien? Fíjense lo que dice la ley. Con causa lícita. Y acá viene la grandísima pregunta. ¿Quiénes son la autoridad de aplicación de estas leyes? El Estado. A través de algún organismo. En la provincia de Catamarca, en la ley Pierre, la autoridad de aplicación es el organismo catastral. A través del organismo catastral de la provincia de Catamarca, tiene una dirección que se llama Dirección de Saneamiento de Título. Entonces, la autoridad de aplicación y la Dirección de Saneamiento de Título, ergo, la autoridad de aplicación de Catamarca. ¿Quién controla el concepto este? En realidad no lo controla nadie. ¿Por qué razón? Porque no está especificado qué es causa lícita.
hay una suposición de lo que es causa lícita. Y yo hice un análisis al respecto, lo leí el código, leí algunos escritos al respecto de cómo podemos catalogar una causa para discernir y ese discernimiento sea efectivo y expresar que la causa es lícita. En realidad, para discernir si una causa es lícita, se parte del opuesto. La posibilidad de analizar la ilicitud. Ahora, ¿cómo puedo yo analizar la ilicitud si no tengo un documento escrito? Si bien es cierto, y por ahí me puede retrucar, hay una sentencia de la Corte que expresa en un párrafo ahí que diga causa lícita no implica que eso sea que tiene que tener un boleto de compra-venta. Yo digo, lo dije bien, ¿no es cierto? Yo digo que para poder analizar la licitud debiera haber algún tipo de acuerdo entre quien era el propietario y hoy día quien ocupa el inmueble y que por la causa lícita lo acredite como de posesión pública para poder aplicar la ley. Porque si no, la palabra causa lícita quedó como algo hay que poner entre vincular la ocupación y el concepto posesión pública. Algo hay que poner para vincular a las dos. Porque no puedo decidir que hay posesión porque eso lo decide un juez. Y iría por el camino de la prescripción. Acá hay una palabra justa que es causa lícita. Los órganos de aplicación de la ley debiesen centrarse en ese concepto para darle trámite a una solicitud de obtención del título por aplicación de la ley Pierre. Todo lo demás, y bueno, lo entendamos como una forma de adquirir el derecho a través de esta ley, que tampoco fue incorporada en el código en ninguno de sus articulados, que lo pudieran haber hecho. No sé por qué no lo hicieron. Esta forma de adquirir el derecho impuesta por esta ley se sube al código a partir de este artículo. Si bien es cierto, podemos decir que en el orden de las leyes, esta es una ley nacional y pudiéramos entenderla que tiene el mismo valor que la ley que pone en vigencia el código. Pero son cuestiones de fondo. La forma de adquirir el derecho es una cuestión de fondo, no es una cuestión de procedimiento. Y la cuestión de fondo está establecida en la forma de adquirir el derecho. Mi consejo es que quien sea autoridad de aplicación de la ley Pierre se enfrasque en este concepto. Móstrame de alguna forma que tu causa de relación con la propiedad provino de una causa lícita. Porque la forma de la posesión puede ser, el ingreso a la posesión puede ser lícito o ilícito. Pero no hace falta buena fe para la posesión larga, prescripción larga. Entonces ahí estaríamos en el concepto de que, bueno, la posesión larga puede ser el ingreso a la posesión. Está bien, no va a ser por la fuerza, pero al último, ¿cómo catalogo el concepto? A ver, no hay ningún poseedor, a ver, esto estoy completamente seguro, no hay ningún poseedor que no sepa y que no tenga la forma de saber si el inmueble le pertenece a alguien o no. Inmediatamente sancionada la ley, nadie puede desconocerla, artículos 4 y 5 del Código, 8, cuando entran en vigencia, ¿está bien? Lo mismo hablemos de los derechos. No hay poseedor que no sepa y que ingrese y que detente algo a sabiendas de que hay un dueño que juntó la plata, que se fue un escribano, que lo compró lícitamente. Por ahí le veríamos el costado ese de la prescripción que siempre se la vi. Bueno, mi consejo es que los órganos de aplicación de esta ley, de un modo u otro, para darle procedimiento a esa petición de quien necesita el título por esta ley,
cumpliendo los requisitos que dice, ¿viste? Vivienda única, ser de escasos recursos, ahí viene la función social de la vivienda, entendida por el Estado en el procedimiento. Pero se preocupen por eso, porque puede haber un particular perjuicio como lo hubo. Y Catamarca hay varios que lo hubo a partir del procedimiento. ¿Y qué es lo que tenemos en la provincia de Catamarca? Por ahí yo reniego, por ahí cuando lo escucho a Ariel, que siempre se refiere, nosotros en Santa Fe hacemos tal cosa, nosotros en Santa Fe hacemos... Bueno, por primera vez estarán escuchando, después, a ver, doy conferencia el año 95, nunca fui referencial con mi provincia, porque creo que estos temas son de ámbito nacional, es decir, yo debo decir lo que se hace a nivel nacional sin autodirigirlo hacia una forma provincial. Pero ¿qué tuvo de bueno la ley Pierri en Catamarca? Que hubo un convenio entre el Estado provincial y el Colegio de Agrimensores. Para que, a ver, en esta ley aparece la figura del notario registrador, y ahí vamos a la función social esa que estamos hablando en este tema de nuestras profesiones. Y también, como el objeto debe ser determinado, la función social del agrimensor, y en contra por ahí de lo que decía él al respecto de que cuando hablemos de la función social no entendamos como función social la disminución del honorario. Se produjo un convenio entre la provincia y el colegio para que fijemos un honorario social para todo este tipo de mesura y se produjo la contratación de alrededor de 2.500 trabajos de agrimensura, teniendo un costo social, que ahí está la función social con respecto a bajarse en el honorario, teniendo en cuenta la necesidad de la sociedad. Y por eso lo traigo a colación. Lo bueno de esto es que cumplimos con eso, con esa función social de ofrecer nuestros servicios tal cual lo ofrecen los notarios al respecto, de entender como una devolución al Estado, estudiamos gratis, casi muchos estudiamos gratis, una devolución al Estado de esto que nos permite la sociedad argentina. Bueno, ahí están todos los conceptos de la Pierri. Les quería decir eso nomás. Y por último, no sé ni cuánto tiempo llevo, yo me pierdo, me apasiono y la hora para mí no es un problema. Alguna vez empecé a hablar de agrimensura con Carlos 10 a las 10 de la noche, terminamos a las 6 de la mañana. Dije, ¿qué hora es? Está saliendo el sol. 8 horas hablando. Pero Carlito es un referente al respecto. Fíjense la ley Pierri, la ley 3070, siendo referencial de Catamarca. Pero ¿por qué la traje? Porque tuvo como autores a dos figuras en aquel momento rutilantes del derecho que participaron de los procesos de transformación de las formas de publicidad de los derechos reales de la República Argentina, como Scott Carrera. Fíjense lo que dice la presente ley, tiene por objeto realizar una ordenación rural en las zonas afectadas por el problema de los campos comuneros. Cuando transitaba para acá y pasaba de Villa del Totoral, empecé a andar por ahí, digo, ¿cómo puedo explicarle a toda esta gente que seguramente va a estar acá, muy pocos van a ser de la región del noroeste de la República Argentina, y que esto tal vez le parezca una utopía lo que estoy diciendo? Ahora hace falta transitar esa zona para darse cuenta de que hay una innumerable cantidad de tierras paradas sin que en ellas se haga algo, y la problemática central es esto, porque hay un montón de gente que detenta un espacio con instrumentos que lo relacionan con ese espacio. Ahora cuando uno expulga el documento para saber la validez que tiene, 0. Ahora, nadie deja hacer a nadie nada. Entonces las tierras están ahí paradas, improductivas, muertas.
Joaquín B. González, gobernador de La Rioja. A ver, creo que los que conocen derecho lo conocen a Joaquín B. González, reformador del Código de Minería, diputado, fundador de la Universidad de La Plata. Joaquín B. González fue gobernador de La Rioja cuando tenía 26 años, 1889 hasta 1891. Brillante, él. En la apertura del periodo legislativo del año 1890, en su discurso ante los legisladores de la provincia de La Rioja en aquel momento, expresó: no existe la posibilidad de que las provincias del noroeste se desarrollen sin que se resuelva el problema de la tenencia de título de los campos comuneros. 1890. Fíjense, la ley esta es de 1975. Nada menos que 85 años después y muchísimos años antes. Claro, nos echamos la culpa. ¿Quién tiene que resolver el problema? Los particulares, si viven de la recolección, volvamos, es decir, muy poca posibilidad económica de ir por la forma privada de la prescripción adquisitiva. No tienen posesiones fijas. Es toda una gran extensión en la que tienen cabras que deambulan por todo el campo, lo depredan y viven de la subsistencia. Entonces no le podemos pedir que hagan un plan de mesura, que prescriba, que busquen un abogado. Es toda una problemática este tema. Problemática que se la trasladaron a Carrera y a Scotti para que vea si existía una forma de resolución del problema. La presente ley tiene por objeto realizar una ordenación rural en las zonas afectadas por problemas en los campos comuneros o tierras indivisas. Bueno, acá por ahí le erró algún término, pero bueno, cuyos poseedores actuales carecen de título perfecto a fin de erradicar en las mencionadas tierras a propietarios de unidades económicas de producción con título de dominio perfecto. La ley es espectacular, todo el procedimiento es realmente espectacular. A las tierras se las termina vendiendo a los que van a adquirir una unidad económica. ¿Cuál es el valor de la venta? Lo que costó el procedimiento. La mesura, los relevamientos, todo se hacía un número ahí. 10.000 pesos se iban a entregar 10 títulos del campo, los 10.000 se los dividía. Hay los 10. Y era lo que se transmitía. Y era lo que resultaba después de la venta, con un crédito que les daba el banco, con 5 años de gracia para que, bueno, una venta muy posible. La ordenación rural de tierras indivisas se cumplirá con el propósito de elevar las condiciones de vida de sus actuales poseedores y ocupantes, así como de realizar el mejor aprovechamiento de los recursos naturales disponibles. Bueno, ya lo dije más o menos a esto. Y fíjense el concepto. Ahí está. A los efectos de la aplicación de esta ley se considera campo comunero aquellas tierras que están en condominio, mami, mete una palabra ahí, condominio, si los títulos de propiedad no hablan de derechos reales válidos, digamos. Condominio y coposesión, siendo dos o más los condóminos coposeedores con ánimo de dueño y cuya explotación racional en base a una subdivisión en unidad económica de producción sea material y jurídicamente imposible en las actuales condiciones por desconocerse, además, todos los supuestos titulares de derechos de esas tierras. Y acá viene, declara de utilidad. ¿Qué pasó? Declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación los inmuebles rurales afectados por la situación expresada en el artículo anterior. ¿Qué les decía yo? Forma sui generis saneal
el derecho a través del concepto de la expropiación, teniendo en cuenta la función social del inmueble. La utilidad pública, la función social del inmueble. ¿Estamos? Órgano de aplicación. La Dirección Provincial de Catastro será el órgano de aplicación de la presente ley y creó dentro del departamento del que fui jefe de varios años. Yo entré en el 81 a Catastro, a ese departamento, creó ese departamento, a los fines del ordenamiento definitivo del patrimonio del Estado y la racional actualización anual de los valores económicos de los inmuebles en base a la evaluación objetiva y analítica de cuáles inmuebles de los campos comuneros. Formalizado el compromiso, siempre todas las leyes de regularización dominial tienen como TIC que el objeto que luego va a ser un derecho real esgrimido en un documento registrable provengan de una mensura. Esto lo recalco siempre, porque esto siempre existió en el razonamiento de la sociedad argentina. Ahora, cuando hay una ley, nos cuesta aplicarla y la ley dice siempre esto, que el objeto de los derechos reales debe ser determinado por un acto de mensura y que de ella debe desprenderse un certificado catastral para la transferencia. Fíjense, les vengo hablando de leyes y siempre tenemos el mismo fin y llegamos al mismo razonamiento. ¿Alcanzan a leer eso? ¿No leen eso? Ni tampoco. Bueno. Fíjense, a ver, me voy a acercar allá porque realmente... ¿Ah? Sí. Partida quinta. Fíjense, esto es un juicio sucesorio en el que se transmite todo lo que tenía una persona que falleció y va ahí por punto diciendo qué transmite. Fíjense en el punto 8, en la partida quinta dice: la 8ª parte de la tercera parte en condominio de un... ¿Qué dice? De una acción y derecho del campo denominado Los Pozos, ubicado en tal lado, provincia de Catamarca, República Argentina, cuyos linderos generales son, nombra los linderos generales, y creo que decía las dimensiones de 5 kilómetros por 5 kilómetros. Las 8ª parte de la tercera parte de acciones y derechos, esa es la forma de tenencia de la tierra, de las zonas urbanas, de las zonas rurales, en el ámbito del noroeste de la República Argentina. Esto está en Mendoza, está en San Juan, en La Rioja, en Catamarca, en Tucumán, en el norte de Córdoba, en Salta, en Jujuy. Por ahí cuando vengo a Santa Fe, cuando voy a Córdoba, esto es dificilísimo de interpretar. Y cuando uno conversa con esa gente en el lugar, dice: soy dueño del campo este. Bueno, es dueño del campo este por este instrumento. Lo que puse después a continuación es la fecha. Fíjense, ahí está la fecha en la que se produce el sucesorio, y ahí dice 1987. En el 87 se transmitió por sucesión de derecho hereditario eso. No estamos hablando de la época de Cromañón, estamos hablando de hace muy poco tiempo atrás. Bueno, hoy día con la ley 26.209, esto ya es casi imposible de que ocurra. También tal vez como bienes personales o como objetos personales, es decir, sin derecho. Es más, ¿saben qué? Esto se inscribía antes de la 17.801 en el registro de la propiedad, en el libro de los derechos reales, como un derecho real. Miles de escrituras que describen el inmueble del punto 5 inscrito
con la matrícula 7 del departamento Pomán. Fíjense si no es una problemática, porque por ahí decís, bueno, saneamiento y título, regularización nominal, cuando estoy en estos centros en donde por ahí la propiedad está regularizada, cuando la tenencia del título, bien, lo que decía Gastón, ¿está bien? Resolvemos la cuestión del instrumento, de alguna, pero tenemos esto. Tenemos esto. Esta es nuestra realidad en muchos espacios de la República Argentina. En la República Argentina tenemos 3 zonas, 3 formas. Tenemos las provincias del noroeste, todas fundadoras de la República Argentina, que tienen esto. Las que nacieron como provincia en el año 58, muchas de ellas, en el año 58, y que ahí vamos el concepto de soberanía, de traspaso de la nación a las provincias, cómo luego las provincias detentan el título de todas aquellas zonas que son fiscales y que puede accionar, siempre lo converso por ahí con Mariano, cómo puede accionar como dueño originario del derecho, y la transmisión es fácil, hace falta que el Estado se preocupe, le haga la mensura, por escribanía de gobierno se sustancien los documentos registrables y el problema se resuelve. El problema que tenemos nosotros son mucho más complejos. Y después tenemos la zona productiva, en donde los españoles fueron finos, en donde se hizo plano, los títulos nacen del plano. Yo por ahí, cuando hablo de la mensura de un título que no viene de un plano, por ahí no lo entiendo. No, en la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, los títulos provienen de un plano. En la provincia nuestra los títulos no provienen de un plano, incluso más, los de la capital no provienen de un plano. Todos los inmuebles de la capital dice, tengo un título de 10 por 30. Hago el estudio retrospectivo y me puedo volver al acta de fundación de la ciudad de 1683. Nunca se hizo un plano de mensura. Fue una primera descripción de un notario al principio que se transmitió. Y hoy día yo quiero saber si ese objeto de los derechos reales, qué relación tiene con la tenencia, y ahí se produce la mensura y la regularización de la publicidad a través del sistema. Bueno, ¿con qué termina esto? Con muchas gracias. Muchas gracias por la atención. No. Jorge, excelente toda tu disertación y vamos a hacer, vení para acá, estamos, amígate. No te voy a hacer nada, amígate. No, excelente, y además has planteado desde tu ámbito toda una problemática enorme en lo que son los bienes en nuestro país y sobre todo en la zona del norte, pero a mí me gustaría reivindicar un cierto grado de certeza en la ley de prescripción. Bien. No, yo no me quejo de ella. Solo formalidad. Bien. Porque hay una actividad notarial muy marcada en la ley de la prescripción adquisitiva administrativa. Yo los invito, porque si hoy le dijésemos aquí en la sala cuántos notarios se vincularon con esta ley, quizás no todos los que desearía. Pero como no es necesario que siempre intervenga el escribano de gobierno, sino que cuando esta ley amplió del ámbito nacional y provincial al ámbito de las municipalidades, yo he tenido ya una experiencia a este respecto en el municipio de Vicente López, y lo que quiero defender de cierto modo, porque lo que dice Jorge es cierto, la ley puede utilizarse como una herramienta de vulneración de derechos de los verdaderos titulares de la propiedad privada, pero en particular la actividad y la presencia del notario en el proceso, que si bien es un proceso administrativo local, el ejemplo típico del municipio de la provincia de Buenos Aires, la intervención notarial hace a que se fiscalice con mucha certeza
todos los recaudos y requisitos, porque esto parte de un plano también de posesión. Y el notario de la zona tiene la oportunidad y la posibilidad de constatar a través de actas notariales la comprobación de esos actos posesorios que también deben justificarse con la antigüedad que se marca. Por lo tanto, publicación de dictos, planimetría, proceso administrativo, etcétera, etcétera, da lugar a una escritura pública de protocolización de todas estas actuaciones y, sobre todo, el notario que es diligente visto debe analizar ese conflicto de titularidad que podría existir a partir de los análisis, los antecedentes registrales y los antecedentes dominiales de un buen estudio de títulos. Entonces, si bien son recaudos que la ley no determina, la presencia del notario le da mucha fortaleza a esta respuesta, que en definitiva es una prescripción adquisitiva. Vos te la estás buscando a ver dónde la encuentro, pero es una forma de adquisición por prescripción adquisitiva excepcionalísima, donde no interviene el juez. Esto es lo que hay que ver. Entonces, un juez no interviene porque es algo que después que escriba tengas conflicto. Entre tanto, no interviene. Porque la declaración de prescripción administrativa la da el Estado local. Tiene esa competencia material para dar esa definición de prescripción adquisitiva administrativa. Y me dirán, pero no hay un juez que defina. No lo hay porque es un proceso excepcional. Ahora, que puede haber conflicto con un titular previo, pues para eso la actividad notarial, con estudio de antecedentes, con el estudio de un agrimensor de la planimetría, de los planos originarios, etcétera, etcétera, es un buen remedio que hay que prestarle atención. Y por último, vean alguna jurisprudencia de una zona de Córdoba, un fallo muy interesante de prescripción administrativa, porque luego de que no se podía determinar una adquisición por prescripción larga judicial, todos los ocupantes, poseedores, le cedieron sus derechos posesorios al Estado. Bueno, sabes que en la ley, bueno, no, capaz que tuvo en la 3070. En la 3070 los procesos de adquisición son por expropiación, acto iniciado por el Estado, o bien son por petición de los ocupantes. ¿Está bien? Ahora, los ocupantes, a ver, porque todo esto ya lo vi y lo pasé. En la provincia de Catamarca se saneó un campo comunero que se llama Campo Comunero San Lorenzo. La forma de saneamiento fue la cesión de los derechos por parte de todos los derechosos, digamos, al Estado. Y el Estado confeccionó a través de escribanía de gobierno el título del campo. Claro, pero me salta el 3270 o me salta el 399. Nadie puede transmitir un derecho mejor que el que posee en este aspecto. Es una forma. Sí, bueno, pero ¿cuándo se transforma en bueno? Cuando el derecho que no existe se transforma en derecho. Es con ánimo de dueño a los 20 años. Pero para eso necesitan el debido proceso. No, fuerte judicial. Si yo te estoy diciendo. No, te estoy hablando antes. ¿Sí? No, estamos en la administrativa. Y se resolvió así, bueno, hay título de eso, se transmitió, etcétera. Y la ley de prescripción, la ley 3070, que tiene la forma de resolver el problema a través de la expropiación puede ser, fíjate que ahí dice, declárase de utilidad pública todos los campos comuneros, etcétera, etcétera, y después el procedimiento lo inicia la administración a través de un decreto diciendo este campo se incorpora al procedimiento. Y de ahí tiene la otra, la que los particulares pueden pedirle al Estado que inicie el proceso de saneamiento de la ley, es decir, establecido por la ley, pero al último la resolución del problema se hace por expropiación. Esto no lo inventé yo, vuelvo a repetir, es de Scotti y de Carrera, que concluyeron con la redacción de esa ley. Pero yo lo que con este... Y lo que quiero decir, Scotti y Carrera
no fueron por la cesión de los derechos y la prescripción adquisitiva administrativa, pues ya existía la ley. Buscaron otra solución, pero lo que planteamos es un poco discernir las diferencias entre una regularización famosa de Sí. entre la solución de una expropiación, que siempre puede ser bastante injusto, a veces expropiando, porque no hay mucha voluntad de quien está expropiado y a veces lo perjudica. Sí. Pero esto, Los recap. Vuelvo a repetir, no estoy en contra. Lo que a mí me preocupa es en manos de las intendencias de pocos habitantes, en donde no tienen, en donde, a ver, el título lo genera el intendente a través de un decreto, de un proceso de un proceso administrativo, pero no tienen nada, es decir, no tienen fiscalía de Estado, no tienen parte jurídica, simplemente la decisión de los administrativos que llega. Esto llevó al juicio que te comenté. Lo que deberíamos pensar es, ya vamos terminando, lo que deberíamos pensar, porque el debate es para toda la tarde, es que las herramientas jurídicas son buenas. Sí. A veces se las utiliza mal y por eso se las deja de lado. Pero yo creo que hay que reivindicarlas. Así que gracias, Jorge. Los conferencistas, un fuerte aplauso. Vamos a invitar al agrimensor Mariano Recar a hacer entrega de un presente recordatorio al ingeniero Soria por su exposición. Allí estamos. Un reconocimiento para esta conferencia desarrollada en horas de la mañana. A todos, muchísimas gracias. La organización de las jornadas ha determinado 14:45 horas el retorno al teatro para continuar con las conferencias de la tarde. Muchísimas gracias. Están en libertad de acción.